Experimento con monedas y papel para analizar la ley de la inercia. Realizado por mí, Juan Camilo Llano, del técnico Integración en Contenidos Digitales, y para las actividades y competencias de ciencia de las cosas. Tabla de contenido. Introducción. Las leyes de Newton. Antecedentes. Fundamentos teóricos que permite explicar las leyes de Newton. La ley de la inercia. Experimento. Teoría asociada a la ley de la inercia. Aplicaciones de la inercia. Introducción. En esta presentación se hará un experimento en el cual se mostrará cómo opera en la realidad la primera ley de Newton, que es la ley de la inercia. Este experimento se realiza con una hoja de papel y 5 monedas. Al ir depositando las monedas sobre la hoja de papel y después mover el papel, se irá evidenciando el efecto de las fuerzas y de la inercia sobre las monedas. También se hará una pequeña discusión teórica sobre las leyes de Newton y algunas de sus aplicaciones. Sir Isaac Newton fue un físico y matemático inglés que nació en 1642 y murió en 1727. Una de sus aportaciones más importantes fueron sus 3 famosas leyes que son relevantes en la física actual. Las leyes del movimiento son la ley de la inercia, que es el propósito de esta actividad, que básicamente un objeto permanece en reposo o en movimiento rectilíneo hasta que una fuerza lo saque de ese estado. La ley fundamental de la dinámica, que es a mayor fuerza, a mayor velocidad, y el principio de acción-reacción, que a una fuerza siempre se opone una otra fuerza de igual magnitud pero de sentido contrario. Antecedentes. Antes el movimiento se explicaba religiosamente, es decir, hadas, espíritus, cosas así. Eso era en épocas primitivas. Después llega el análisis filosófico y la ciencia de la antigüedad. Y Aristóteles ya planteó una relación entre fuerza y movimiento. De esta manera, para que siga sucediendo movimiento, es necesario seguir aplicando fuerza. Él entendía, por supuesto, esa fuerza como una fuerza de musculatura humana o por lo menos animal. Galileo cuestiona las ideas que desde Aristóteles ya se tenían como ciertas. Básicamente considera que en un mundo ideal sin fricción no hay que seguir aplicando fuerza. Una vez que se aplica la fuerza, ese objeto seguirá moviéndose infinitamente. Para mantener movimiento, lo que obliga a aplicar más fuerza es la fricción. O sea, el problema del mundo real como tal no es la fuerza que se aplica sobre él, sino la fricción a la que ese objeto se somete. Y esa fricción va disminuyendo la fuerza y la capacidad de la fuerza que ya la está impulsando. Y Newton toma las ideas anteriormente construidas y elabora su ley de la inercia, su primera ley, como ya lo hemos planteado con anterioridad. Los fundamentos teóricos son básicamente 2. En primer lugar, debemos tener el concepto de masa. Masa es la cantidad de materia que hay contenido en un objeto. Y el concepto fuerza. Ese concepto es básicamente la masa multiplicada por la velocidad. Y la fuerza es a su vez la causa del movimiento. ¿Qué permiten explicar las leyes de Newton? Las 3 leyes de Newton permiten explicar el movimiento de los cuerpos que se encuentran en el mundo natural y material. La ley de la inercia. Todo cuerpo persevera en su estado de reposo o movimiento uniforme y rectilíneo, a no ser que sea obligado a cambiar su estado por fuerzas impresas sobre él. Experimento. A continuación está la grabación del experimento. Como se ve, hay una hoja de papel un poquito, digamos, iluminada y se coloca una moneda encima de él.
Al retirar la hoja de papel, lo que sucede es que la moneda vuelve a más o menos su estado inicial, en el sentido de que al mover la hoja de papel sí se distorsiona, pero vuelve a estar en donde estaba antes, aunque no esté la hoja de papel. Con dos monedas sucede lo mismo, pero con la diferencia de que ya hay un doble de peso y esto fuerza a que prácticamente no haya distorsión en la posición. Lo mismo sucede con tres monedas. Vamos a ver qué pasa con las cuatro monedas. Efectivamente pasa lo mismo. Entre más peso tengan las monedas, lo que sucede es que prácticamente no se desplazan de su posición inicial. Esto se explica precisamente al peso que tienen esas monedas. Teoría asociada a la ley de la inercia y por lo tanto explicación del experimento. Si tomamos este cilindro como si fuera la representación de las monedas, sobre él actúan más o menos cuatro fuerzas. La primera es la fuerza de gravedad que empuja hacia abajo. La segunda es la fuerza normal que es opuesta a la fuerza de gravedad. Y hay dos fuerzas laterales que es por el apoyo sobre la mesa donde están esas monedas. Cuando yo tomo una moneda sobre un papel y desplazo ese papel a un lado, la moneda, aunque se disturbe de posición, en realidad vuelve a la posición en la que estaba antes, independientemente del papel. Y eso se debe a que la fuerza de la gravedad es mucho mayor que la fuerza de mi mano desplazando el papel. Por lo tanto, la moneda vuelve a su estado inicial. Al yo aumentar la cantidad de monedas, aumento el peso. Por lo tanto, por un lado necesito más fuerza para retirar el papel, pero por otro lado esa fuerza no es suficiente para distorsionar la posición de las monedas. Esas monedas, por lo tanto, porque tienen más peso, más pesan, tienden a básicamente permanecer en el mismo lugar que siempre han permanecido, porque de alguna u otra manera la fuerza de la gravedad es mucho más fuerte que la fuerza de mi mano. En conclusión, la ley de la inercia es una ley de equilibrio de fuerzas. Si todas las fuerzas que operan sobre un objeto son igual a cero, significa que no hay desplazamiento, que también el desplazamiento es igual a cero. Y en caso contrario de que haya una fuerza que pueda ganar, el objeto se va en la dirección de la fuerza que está ganando, hasta que finalmente esa fuerza sea contenida y por lo tanto no hay más movimiento. Una aplicación de la ley de la inercia son los trenes. Los trenes son, por definición, un sistema inercial. Una vez que un tren arranca, necesita muy poca energía para continuar su movimiento. Por lo tanto, consumen más bien poco combustible en relación con la cantidad de mercancía y pasajeros que pueden mover. Y es precisamente esa característica inercial que tiene el tren que hoy se considera como un medio muy importante para ser ecológicamente amigable y sustentable, por lo que muchos países están o fortaleciendo sus sistemas de trenes o construyendo trenes, pero con condiciones realmente inerciales para poder ser ecológicos y amigables con el ambiente. Muchas gracias por la atención prestada.